Durante 36 horas, casi 50.000 personas siguieron con su vida normal sin saber que ya estaban muertas. Sus hijos fueron al colegio, pasearon, celebraron bodas, mientras una nube invisible lo envenenaba todo. A unos kilómetros, el reactor número 4 de Chernóbil acababa de explotar y nadie se lo había dicho. Estos son 10 lugares de Chernóbil que el mundo abandonó para siempre y el número 1 te va a dejar helado. Número 10. La aldea de Chernóbil, la que dio nombre a todo. Mucha gente confunde la central con el pueblo, pero son cosas distintas. La aldea de Chernóbil, que prestó su nombre a la central nuclear, está a unos 15 minutos en coche de los reactores. Era un pueblo antiguo, con siglos de historia, habitado durante generaciones por familias ucranianas que vivían del campo y del río. Cuando ocurrió el desastre, sus 12.000 habitantes fueron evacuados como todos los demás. Pero, a diferencia de la fantasmal Pripyat, la aldea de Chernóbil no quedó del todo muerta. Hoy funciona como centro administrativo de toda la zona de exclusión. Los trabajadores que mantienen la seguridad del área viven aquí por turnos, normalmente 15 días dentro y 15 días fuera, para controlar su exposición a la radiación. Pasear por sus calles es una experiencia rara, porque conviven los edificios oficiales en uso con casas abandonadas y comidas por la vegetación. Y en una de sus antiguas escuelas, hoy vacía, con los libros cubiertos de polvo, la pintura desconchada y los juguetes de los niños tirados por el suelo, se respira uno de los ambientes más inquietantes de toda la zona, el recordatorio mudo de las vidas que se interrumpieron de golpe. Los dormitorios con sus camas oxidadas, las aulas con la pintura cayéndose a tiras del techo y el silencio absoluto convierten ese edificio en uno de los lugares que más sobrecogen a quienes lo visitan. Muchos cuentan que es justo allí, entre los juguetes y los cuadernos abandonados, y no frente al reactor, donde de verdad sienten el peso humano de la tragedia. Porque la aldea de Chernóbil, mitad viva y mitad muerta, resume como ningún otro sitio la rareza de toda la zona. Un lugar donde unos pocos trabajan y duermen rodeados de cientos de casas vacías que el bosque se está tragando poco a poco. Número 9. La estatua de Lenin que el tiempo olvidó derribar. Hay un detalle en la zona de exclusión que resume mejor que ningún otro lo que significa este lugar. En 2015, Ucrania aprobó unas leyes de descomunización que ordenaban retirar prácticamente todas las estatuas soviéticas del país. Por todas partes, los monumentos a Lenin y a los líderes de la URSS fueron desmontados y guardados. Pero hay un lugar donde el tiempo se detuvo en 1986 y donde esas leyes nunca llegaron a aplicarse del todo: la zona de Chernóbil. Por eso, una de las únicas estatuas de Lenin que siguen en pie en toda Ucrania está precisamente aquí, en mitad de este paisaje abandonado, vigilando un mundo que ya no existe. Es una imagen sobrecogedora. El fundador de la Unión Soviética, todavía con el brazo extendido, presidiendo unas calles vacías donde no queda nadie a quien dirigirse. Mientras el resto del país borraba su pasado soviético, aquí ese pasado quedó congelado, atrapado para siempre en el instante en que el reactor estalló. La zona entera es, en realidad, una cápsula del tiempo de la era soviética, detenida en aquel abril de 1986. Número 8. Los pueblos evacuados de la zona de exclusión. Cuando pensamos en Chernóbil, pensamos en Pripyat, pero la tragedia fue mucho más grande que una sola ciudad. Alrededor de la central, en un radio de 30 kilómetros, vivían unas 120.000 personas repartidas en las ciudades de Chernóbil y Pripyat y en 187 comunidades más pequeñas, pueblos y aldeas rurales esparcidos por bosques y campos. Tras la explosión, todas esas comunidades fueron evacuadas y prácticamente todas quedaron abandonadas para siempre. Hoy siguen apareciendo en los mapas geográficos, pero marcadas con una sola palabra: deshabitado. Fueron pueblos donde la gente había vivido durante siglos, con sus huertas, sus animales, sus iglesias de madera y sus cementerios.
De un día para otro, todo aquello se vació. La naturaleza no tardó en reclamar lo que era suyo. Los bosques se tragaron las casas, las raíces rompieron los suelos, los animales salvajes ocuparon los corrales vacíos. Recorrer hoy esos pueblos fantasma es encontrar casas con los muebles todavía dentro. Fotografías familiares en las paredes, vajillas en las cocinas, toda una vida cotidiana interrumpida y abandonada a merced del bosque que avanza. En muchas de esas aldeas, las evacuaciones fueron especialmente crueles. A los habitantes, en su mayoría campesinos que llevaban toda la vida en la misma tierra, se les obligó a dejar atrás sus animales, sus cosechas y hasta a sus mascotas, con la promesa de que volverían pronto. Nunca volvieron. Algunos de aquellos pueblos fueron incluso enterrados por los liquidadores, arrasados con maquinaria pesada y sepultados bajo tierra para intentar contener la contaminación. De modo que de ellos no queda hoy ni rastro visible, solo el nombre en un mapa y el recuerdo de quienes los habitaron. Otros siguen en pie, lentamente devorados por la maleza, con sus iglesias de madera inclinándose un poco más cada año hasta que terminan por derrumbarse en el silencio del bosque. Número 7. El Bosque Rojo, el lugar más contaminado del planeta. A muy poca distancia de la central se extiende uno de los rincones más siniestros y peligrosos de toda la zona. Lo llaman el Bosque Rojo, y su historia explica perfectamente por qué. En los días y semanas inmediatamente posteriores a la explosión, los niveles de radiación en este pinar fueron tan brutales que los árboles simplemente murieron. Las agujas de los pinos se tornaron de un color rojizo y marrón antes de secarse por completo, como si todo el bosque se hubiera oxidado de golpe. De ahí su nombre. Aquel pequeño bosque recibió una de las dosis de radiación más altas jamás registradas en un entorno natural, lo bastante alta como para resultar letal para la vegetación. Durante la limpieza, los liquidadores arrasaron y enterraron buena parte de aquellos árboles muertos para intentar contener la contaminación. Hoy, el Bosque Rojo sigue siendo uno de los lugares más radiactivos del mundo, una zona por la que ni siquiera los guías y trabajadores se detienen demasiado tiempo. Y sin embargo, en una paradoja sobrecogedora, la vida ha vuelto a brotar entre sus restos, una nueva vegetación que crece sobre uno de los suelos más envenenados del planeta. Los científicos estudian este lugar con fascinación, porque se ha convertido en un laboratorio natural único en el mundo. Un sitio donde se puede observar cómo reacciona la vida ante niveles extremos de radiación. Algunos animales lo cruzan, las plantas vuelven a crecer y sin embargo el peligro invisible sigue ahí, embebido en cada gramo de tierra. Durante la invasión rusa de 2022, los soldados que ocuparon la zona cavaron trincheras precisamente en el Bosque Rojo, removiendo ese suelo radiactivo sin ser conscientes, según se informó, del peligro al que se exponían. Es un recordatorio brutal de que, en Chernóbil, el enemigo más letal no se ve, no se huele y no se oye, pero lleva casi 40 años esperando, paciente, bajo la superficie. Número 6. El radar Duga y la ciudad secreta del ejército. Uno de los lugares más impresionantes y desconocidos de toda la zona no tiene nada que ver con apartamentos ni con aulas. En lo profundo del bosque se alza el Duga, una estructura colosal de antenas de acero que se eleva decenas de metros sobre los árboles, kilómetros de hierro entrelazado que parecen una muralla imposible. Era un radar militar soviético de alerta temprana, una instalación secreta diseñada para detectar el lanzamiento de misiles enemigos a miles de kilómetros de distancia, en plena Guerra Fría. Tan secreto era que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales y a su alrededor se construyó un asentamiento militar oculto donde vivían los soldados y técnicos que lo operaban, con sus propias viviendas, escuela y servicios. El Duga emitía una señal tan potente y característica que interfería en las radios de todo el mundo, produciendo un golpeteo constante que los radioaficionados apodaron el pájaro carpintero ruso, sin saber de dónde venía. Cuando ocurrió el desastre de Chernóbil, toda esta instalación quedó abandonada junto con el resto de la zona.
Hoy el gigantesco esqueleto de acero del Duga sigue ahí, oxidándose en silencio en medio del bosque, un monumento mudo a los secretos y los miedos de la Guerra Fría. Número 5. El hospital de Pripyat, donde la radiación todavía mata. Entre todos los edificios de la ciudad fantasma de Pripyat hay uno especialmente siniestro y peligroso: el hospital. Fue aquí donde llevaron a los primeros bomberos que acudieron a apagar el incendio del reactor la misma noche del accidente, sin saber a lo que se enfrentaban, sin protección adecuada, recibiendo dosis de radiación absolutamente letales mientras intentaban controlar las llamas. Muchos de ellos murieron en los días y semanas siguientes por envenenamiento radiactivo agudo, una de las formas más terribles de morir. En el sótano de este hospital se almacenaron las ropas y los equipos de aquellos primeros bomberos, prendas tan contaminadas que casi 40 años después siguen siendo uno de los focos de radiación más intensos de toda la zona. Acercar un contador Geiger a aquellos uniformes en el sótano hace que el aparato se dispare hasta niveles alarmantes. El edificio, con su equipamiento médico abandonado, sus camillas oxidadas y sus pasillos en penumbra, es uno de los lugares más impactantes y a la vez más mortíferos que se conservan. Un recordatorio físico de que en Chernóbil el peligro no se ve, pero sigue ahí, agazapado. Número 4. La escuela y la guardería, la infancia detenida. Si hay algo que rompe el corazón al recorrer la zona de Chernóbil, son los lugares donde antes hubo niños. Las escuelas y las guarderías de Pripyat y de los pueblos evacuados son, para muchos, lo más estremecedor de todo. En las aulas, los libros de texto se pudren lentamente sobre los pupitres, con los cuadernos de los niños todavía abiertos, su letra infantil congelada para siempre en el ejercicio que dejaron a medias. Los carteles de propaganda soviética se despegan de las paredes. En las guarderías, las hileras de pequeñas camas metálicas siguen perfectamente ordenadas, esperando a unos niños que nunca volvieron a dormir en ellas. Y por todas partes, esparcidos por el suelo, hay muñecas viejas, juguetes rotos y, sobre todo, máscaras antigas infantiles, un detalle escalofriante. Eran material de la época soviética, preparado por si acaso, que quedó tirado por el suelo como un símbolo macabro de una protección que llegó demasiado tarde. Pripyat era una ciudad joven, construida para las familias de los trabajadores de la central, con una edad media muy baja y llena de niños. Por eso, en cada aula vacía, en cada juguete abandonado, resuena con más fuerza que en ningún otro sitio el coste humano de aquella noche. Número 3. El parque de atracciones que nunca abrió. Y llegamos a la imagen más famosa, más icónica y más estremecedora de todo Chernóbil: la noria amarilla de Pripyat. Pero lo que hace que esta imagen golpee tan fuerte es un detalle brutalmente sencillo. El parque de atracciones de Pripyat estaba previsto que se inaugurara el 1 de mayo de 1986, en las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores, una gran fiesta soviética. La noria, los coches de choque, los caballitos, todo estaba montado y listo, esperando a llenarse de risas de niños. Pero el reactor explotó 5 días antes, el 26 de abril. La ciudad fue evacuada y aquel parque nunca llegó a abrir sus puertas. Ni un solo niño llegó nunca a subirse a aquella noria. Un lugar diseñado para la celebración y la alegría se convirtió, por una cuestión de apenas unos días, en el símbolo definitivo de la catástrofe. Hoy la gran noria amarilla sigue ahí, inmóvil, con sus cabinas oxidándose en silencio, meciéndose apenas con el viento. Los coches de choque se amontonan cubiertos de óxido y musgo. Es un monumento a la interrupción, a un futuro que se canceló antes siquiera de empezar, y por eso es una de las estampas más reconocibles y desoladoras del mundo entero. Hay algo profundamente perturbador en un parque de atracciones vacío y en silencio, porque es justo lo contrario de aquello para lo que fue creado. Donde debería haber música, gritos de alegría y multitudes de familias, solo hay óxido, musgo y el chirrido del metal viejo movido por el viento.
La noria de Pripyat ha aparecido en incontables películas, videojuegos y reportajes, hasta convertirse en el icono universal de Chernóbil y más allá del abandono en sí mismo. Y sin embargo, mucha gente que reconoce la imagen no conoce el detalle que la hace tan dura. Que nunca giró con un niño dentro, que su única función real, durante casi 40 años, ha sido la de recordarle al mundo todo lo que se perdió en una sola madrugada. Número 2. El reactor número 4 y el sarcófago gigante. En el corazón de toda la tragedia está el lugar donde todo empezó. El reactor número 4. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, durante una prueba de seguridad que salió terriblemente mal. Una combinación de fallos de diseño del reactor y errores humanos provocó una explosión que voló por los aires el edificio y liberó cantidades colosales de material radiactivo a la atmósfera. El incendio que siguió ardió durante 9 días, escupiendo veneno sobre Ucrania, Bielorrusia, Rusia y buena parte del hemisferio norte. Para contener aquel monstruo, en los meses posteriores se construyó a toda prisa un sarcófago de hormigón que enterró el reactor destruido. Pero con el paso de las décadas, aquel sarcófago improvisado empezó a agrietarse y a desmoronarse. Así que se acometió una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia, el nuevo sarcófago seguro. Un arco gigantesco de acero de más de 100 metros de altura y unos 260 metros de envergadura, lo bastante grande como para cubrir la Estatua de la Libertad entera. Se construyó al lado en una zona menos contaminada y luego se deslizó sobre raíles más de 300 metros hasta cubrir el reactor, sellándolo para los próximos 100 años. Es la mayor estructura móvil terrestre jamás construida. Hoy los visitantes pueden acercarse hasta a unos 50 metros del reactor, junto al monumento a los liquidadores, y permanecer allí de forma segura unos minutos. Pero bajo aquel arco plateado y silencioso sigue latiendo el corazón radiactivo de la peor catástrofe nuclear de la historia, un peligro que seguirá ahí mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Junto al reactor se alza el monumento a los liquidadores, los cientos de miles de bomberos, soldados, mineros y obreros que fueron enviados a limpiar la zona y a construir el primer sarcófago, muchos de ellos a costa de su propia salud y de su vida. Sin su sacrificio, la catástrofe habría sido aún mayor y habría contaminado una superficie todavía más grande de Europa. Por eso, para muchos, ese monumento sencillo frente al arco gigante es el lugar más importante de toda la zona. El homenaje a quienes se interpusieron entre el mundo y el corazón envenenado de Chernóbil. Número 1. Pripyat, la ciudad fantasma más famosa del mundo. Y llegamos al número 1, a la joya oscura de toda la zona, a la ciudad que se ha convertido en el símbolo absoluto del abandono, Pripyat. Pripyat era una ciudad modelo soviética, construida en los años 70 para alojar a los trabajadores de la central nuclear y a sus familias. Era una ciudad joven, moderna y orgullosa, con casi 50.000 habitantes. Una edad media bajísima, amplias avenidas, bloques de apartamentos nuevos, piscina, cines, teatros, hoteles, restaurantes y un futuro que parecía brillante. Era, en muchos sentidos, un escaparate de lo mejor que la Unión Soviética quería ofrecer a sus ciudadanos. Y entonces el reactor explotó a apenas unos kilómetros. Lo más escalofriante es que durante casi un día y medio no se dijo nada a la población. La gente siguió con su vida normal mientras la radiación caía sobre la ciudad. Los niños fueron al colegio, la gente paseó, se celebraron bodas. No fue hasta 36 horas después de la explosión cuando se ordenó la evacuación. A los habitantes se les dijo que cogieran solo lo imprescindible, que sería cuestión de unos pocos días. La mayoría nunca volvió. En cuestión de horas, una flota de más de 1.000 autobuses vació la ciudad entera, y casi 50.000 personas dejaron atrás toda su vida para no regresar jamás. Hoy, casi 40 años después, Pripyat es un esqueleto de ciudad devorado por el bosque.
Los árboles crecen dentro de los apartamentos, las raíces rompen el asfalto de las avenidas, los edificios se desmoronan lentamente. Las cortinas todavía se mecen en las ventanas rotas, los muebles siguen en los salones, y un silencio absoluto, roto solo por el viento y por el chasquido de los contadores Geiger, lo envuelve todo. Y sin embargo, la vida ha vuelto. Manadas de perros semisalvajes, descendientes de las mascotas que la gente tuvo que abandonar, recorren las calles. Lobos, caballos salvajes, jabalíes y aves han reconquistado la ciudad. Pripyat es la prueba más impresionante de lo que ocurre cuando el ser humano desaparece de golpe. La naturaleza, paciente e implacable, lo reclama todo. Es, sin ninguna duda, la ciudad fantasma más famosa y sobrecogedora del planeta. Lo que más impresiona a quienes la recorren es la sensación de estar caminando por un futuro que se detuvo de golpe. En los apartamentos todavía quedan calendarios marcados en abril de 1986, relojes parados, libros en las estanterías, juguetes en las habitaciones de los niños. En la gran plaza central, el hotel, el Palacio de la Cultura y los carteles de propaganda soviética se desmoronan lentamente, recordando la ciudad orgullosa que un día fue. La piscina cubierta, sorprendentemente, siguió funcionando durante años después del accidente para los liquidadores que trabajaban en la zona, y hoy está vacía, con sus trampolines suspendidos sobre el fondo seco y agrietado. Cada rincón de Pripyat cuenta la misma historia, la de decenas de miles de personas que salieron de casa pensando que volverían en unos días y que jamás regresaron. Y mientras la ciudad se desmorona, el bosque sigue avanzando, imparable, hasta el punto de que dentro de unas décadas Pripyat podría desaparecer por completo bajo los árboles, tragada para siempre por la misma naturaleza que el hombre creyó dominar. Chernóbil no es solo un lugar abandonado, es una herida abierta, un recordatorio del precio que puede llegar a tener un solo error humano. Cerca de 120.000 personas perdieron su hogar y la zona seguirá siendo peligrosa durante miles de años. Si conoces otro lugar abandonado que merezca su propia historia, déjalo en los comentarios, porque los leo todos. Y si te gusta descubrir esta clase de historias olvidadas, suscríbete al canal para no perderte el próximo viaje. Gracias por acompañarme hasta el final.